Listo. Ya pueden hablar. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este seminario web que vamos a manejar de hoy en el webinar de Fisioterapia Colombia. Para manejar la estrategia, nosotros venimos desarrollando un trabajo conjunto como asociaciones. En la tarde de hoy vamos a estar trabajando con la fisioterapeuta Cecilia Wilches Luna y yo soy Edgar Hernández Álvarez. Estaremos trabajando en este webinar que les presentamos en el día de hoy. Esther, buenas tardes. Esther, tienes el micrófono cerrado. Esther, ¿me escuchas? Ya. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Edgar. Gracias por la presentación. Bueno, para iniciar, me gustaría, Esther, si te puedes presentar, ya que vamos a iniciar con el trabajo que tenemos en el día de hoy y el webinar que vamos a presentar en el día de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecerle a todas las agremiaciones que nos representan por permitirnos participar activamente en todas estas actividades de formación y de aprendizaje en el marco de la pandemia COVID-19, y también a Jorge Daza, que es el fisioterapeuta que lidera todo el bloque de cuidado intensivo, al permitirme participar hoy en este webinar sobre movilización temprana y ejercicio terapéutico en el paciente crítico. Soy Esther Cecilia Wilches Luna, fisioterapeuta, profesora de la Universidad del Valle, y en esta tarde, pues, queriendo compartir con ustedes un poquito de la experiencia y un poquito de lo que se ha estudiado y se ha trabajado en términos de movilización temprana, y hoy específicamente qué se ha dicho, qué se hace y qué se le puede brindar a los pacientes con COVID-19 en el marco de la pandemia. Perfecto, Esther. Entonces, dándole paso a esto, Jorge, ¿está conectado? Sí, señor. Jorge, me gustaría antes de iniciar con Esther que presentemos la estrategia que estamos manejando con Fisioterapia Colombia y específicamente la actividad del Grupo 4. Bueno, muy buenas tardes para todos. Habla Jorge Daza, también miembro de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Un saludo muy especial desde todas las organizaciones gremiales, desde la Asociación Colombiana de Fisioterapia SCOFI, desde el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas COLFI, desde la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia SCOFAFI y desde la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia CEFIT. Es muy importante este tipo de actividades en el marco de la estrategia nacional que estamos trabajando las organizaciones gremiales en pro del aporte a esta pandemia de COVID-19. Toda la información y la estrategia la pueden encontrar en la página de fisioterapia-almediocolombia.co. Ahí pueden hallar todos los documentos, recomendaciones, documentos de orientación, infografías que estamos desarrollando. Estamos trabajando en diferentes grupos, en un grupo de fisioterapia COVID, en el ámbito domiciliario, en el ámbito de consulta externa y urgencias, en el área de hospitalización, en el área de servicios de unidad de cuidado intensivo, en el área de bienestar y el bienestar profesional. Ahorita último hemos desarrollado también un grupo enfocado a todo lo que es la educación en fisioterapia en el marco de esta pandemia de COVID-19. Entonces, bienvenidos a todos los asistentes, agradeciendo a los panelistas por aceptar la invitación y el desarrollo de esta conferencia que esperamos todos podamos disfrutar y recopilar la información más importante para nuestra práctica profesional. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Jorge.
Perfecto, Esther. Entonces, ya dando paso a esto, te voy a dar inicio en términos de por qué es importante este escenario que estamos planteando como Fisioterapia Colombia y de qué va a tratar nuestro webinar. Bueno, en la tarde de hoy la idea es, como ya lo comenté anteriormente, movilización temprana y ejercicio terapéutico. Yo leyendo el libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, hoy yo diría la fisioterapia en los tiempos del COVID-19. Y creo que ha sido tan importante que por primera vez las 4 agremiaciones que nos representan estamos trabajando articuladas para promover una respuesta integradora fomentando el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Y yo creo que ya desde ese punto vale la pena estar hoy reunidos y vale la pena estar trabajando por nuestros pacientes, que nos representan 4 agremiaciones que nos unen y que están aunando esfuerzos porque la fisioterapia hoy en Colombia esté liderando y esté fomentando el trabajo en equipo en pro de una atención segura en todos los pacientes con COVID-19. ¿Cuál ha sido todo este proceso de manejo en términos de la pandemia y por qué se justifica el trabajar en esta área, Esther? A ver, yo creo que todos conocemos que a la fecha han sido publicados series de casos de países como China, en donde empieza la pandemia, como Italia y España, que describen el manejo para los casos desde los leves, moderados y severos de COVID-19. Y en todas estas series de casos, en todas estas publicaciones, en todas estas trabajos y directrices que a la fecha conocemos, está orientado a la programación de la ventilación protectora, a la titulación de la presión positiva, a la posición prona, al uso de bloqueadores neuromusculares, al reposo en cama, a la ventilación prolongada. Y creo que eso marca completamente en pensar en cómo el paciente con COVID-19 tiene factores que predisponen a la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo y a que el movimiento corporal humano, que es lo que nos representa y lo que nos identifica, esté comprometido en cualquiera de las fases. Porque a veces tendemos a pensar que el paciente que está en una fase leve, que está en su casa, en aislamiento, en cuarentena, no va a sentir los efectos del reposo y del aislamiento. Yo creo que el enfoque hoy es cuidado intensivo, hoy es el paciente crítico, pero no debemos descuidar al paciente que también está en la casa, en aislamiento y que también está con falta o con muy poca actividad física. ¿Pasas tú o paso yo? Bajo ese contexto, es cierto, nadie puede decir que hoy tenemos ensayos clínicos controlados, que la gama de información que se dispone es extensa, pero la escasa información que tenemos disponible a la fecha está fundamentada en el conocimiento previo y en la experiencia de los grupos de China, de España, de Italia, y también de la experiencia del tratamiento de pacientes con SRA por otras causas, ¿cierto? Que son las que guían nuestras intervenciones y que utilizamos rutinariamente en las unidades de cuidado intensivo en pacientes que no tienen COVID-19. Entonces, bajo ese marco, la intervención integral del paciente con COVID-19 en el cuidado intensivo no debe ser enfocada solamente a la parte cardiopulmonar. La fisioterapia no debe verse aislada como simplemente al manejo ventilatorio. Es importante, pero eso hay que integrarlo también a todas esas consecuencias que pueden dejar el reposo prolongado en cama, los días de estancia en UCI, los días prolongados de ventilación mecánica. Y ese aspecto es importante y no se puede descuidar. Y creo que ese es el sentido de este webinar de hoy, que retomemos esa fisioterapia integral en donde los fisioterapeutas trabajamos todos los sistemas ejes del movimiento corporal humano.
Y eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que nos hace estar liderando hoy en día una situación en la que todos, desde donde estemos, podemos aportar un granito de arena para poder brindar a nuestros pacientes una atención segura y de calidad, pero ante todo no hacer daño o no hacer más daño. Esther, como hemos visto y como... Aló. Sí, yo te estoy escuchando. Sí, pero es que hay un retorno de sonido como si se abriera una doble presentación. No, 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 no. Yo estoy quieta en primera base, no he hecho nada. Le solicito, por favor, mantener mi... ¿Apago el micrófono? No. No, ya, allá se fue, allá se fue, ya el retorno no está. Bueno, como hemos vivido todos, todo lo que ha sido el tránsito con la pandemia del COVID-19, vemos que históricamente esto no es de este momento, ha venido históricamente presentándose unos contagios y un trasegar en términos de lo que son las pandemias. ¿Cómo ha sido esto y qué debemos esperar en este momento en términos del manejo que debemos hacer como fisioterapia? ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Siguiente, Edgar. Hola, ¿me puedes pasar la diapositiva o la paso yo? Ya te la Hola. pasé. En ese contexto, yo creo que los fisioterapeutas estamos obligados a pensar nuestra intervención en la unidad de cuidado intensivo bajo una visión integral. Y la invitación es a esa, a que pensemos en cómo estos pacientes que están en cuidado intensivo, que llegaron al cuidado intensivo por COVID-19, dentro de ese marco de atención que el fisioterapeuta puede brindar en la unidad de cuidado intensivo, encuentra el equilibrio entre lo cardiopulmonar y el componente osteomuscular. Ventilación mecánica prolongada, bloqueadores neuromusculares, reposo, falta de movimiento activo, sedación profunda, son factores que, como vamos a ver a lo largo de la presentación, comprometen de una manera muy importante todo el componente osteomuscular. Y ese no debe dejarse para después. Ese debe ir pensándose al mismo tiempo en que estamos pensando cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, cómo ventilamos, cómo destetamos. También cómo en la medida en que el paciente lo permite, también trabajamos ese componente que es muy importante para que el paciente pueda otra vez volver a su vida normal, hacer lo que era antes, en su rol social, familiar, antes de que tuviese COVID-19. Y es un punto importante, Esther, y es algo de lo que tú vienes planteando y desde nuestra experiencia como fisioterapeutas en cuidado intensivo y que vemos cuál es el efecto que tiene post unidad de cuidado intensivo secundaria a esta inmovilización. Esta visión integral nos permitiría tener unos conceptos muy claros y específicos de cómo vamos a manejar al paciente desde estas etapas tempranas. En ese sentido, ¿cuál sería el modelo de acción y manejo en términos del paciente en cuidado intensivo? Perfecto. ¿Puedes pasar la siguiente? Ya te la pasé, ¿ves la siguiente? No, no la veo. O sea, en mi pantalla está justificación. No, ya voy en la de modelo de transporte. Le pregunto No, al público si está viendo el tránsito de las diapositivas. sí. No, entonces devolvete un segundito. No, en el mío no estaba. Devolvete a donde estaban las imágenes. Devuélvete, 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 devuélvete. Ahí. Esa yo no la vi. Yo quería Ahora, resaltar, devuélvete, devuélvete. ahí. Aquí, sí. Es que se me va, Edgar. No, pero ahí está en modo Ya, ya, presentación, ya, ya, usted. ya, 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 ya. Miren, acontecimientos mundiales han marcado la evolución histórica de la fisioterapia. Y antes de responder a la pregunta que Edgar me hizo, yo quiero hacer énfasis en esta diapositiva. Todos
todos los que hemos estudiado fisioterapia alguna vez hemos visto la imagen del pulmón de acero, alguna vez hemos visto a los fisioterapeutas trabajando con los heridos de posguerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Todos hemos visto y hemos presentado en nuestras presentaciones o en nuestros trabajos de grado la imagen del paciente caminando con un ventilador mecánico en 1975. Y hemos hablado de la epidemia de poliomielitis. O sea que el protagonismo de fisioterapia en estos acontecimientos mundiales, cuando se trata de salud, siempre ha estado. De una u otra manera, siempre hemos estado. Y ese no ha sido la excepción, o no será la excepción, en el siglo XXI, la siguiente. ¿Puedes pasar la siguiente? En el siglo XXI, ¿cierto? En donde aparecen desde el 2005, es como una línea de tiempo, 2005, 2009, 2010, 2012, 2015, 2014, y tal vez el protagonismo en las otras no fue tan grande para nosotros, para nuestro grupo, pero sí en el siglo XXI, 2020, cuando nadie se lo pensaba, cuando nadie lo esperaba, irrumpe de manera extraordinaria, y se puede decir porque ha sido extraordinario, una enfermedad desconocida con alta letalidad que se propaga velozmente, que traspasa fronteras y para lo cual no hay vacuna. Y en ese contexto aparece el miedo a contagiarnos, el miedo a enfermarnos, el miedo a morirnos, porque somos agentes de primera línea de atención en esta pandemia de COVID-19. Y eso, por ahí quiero empezar. El miedo, ese propio miedo, es la primera condición inhabilitante para la movilización temprana en el paciente crítico con COVID-19. Es el miedo el que hoy nos tiene hablando de movilización temprana, porque si no fuese el miedo, no debería ser diferente la percepción de que un paciente que está en cuidado intensivo con una enfermedad crítica debe brindársele lo mismo que se le brinda a un paciente con SRA, lo mismo que se le brinda a un paciente con una sepsis. El cuento es que ahora nos aterroriza acercarnos al paciente y esa es la condición humana. Entonces, para mí, la principal barrera en este momento de la movilización temprana en el paciente crítico con COVID-19 es el miedo. Y bajo ese concepto voy a desarrollar la charla. Siguiente. Siguiente. Conceptualmente, lo que nosotros hacemos, la intervención fisioterapéutica, se basa en estos tres modelos. El primero es el modelo de la CIF. Yo no vengo a dar una charla de la CIF. En el auditorio va a haber gente súper experta en esto. Pero si lo pensamos y los colocamos en la situación actual, yo tengo un paciente con COVID-19 que tiene una función y unas estructuras comprometidas que en estos momentos estamos pensando en que el paciente tiene un SRA, un edema pulmonar, una hipoxemia, capacidad aeróbica mala, ventilación mala, que eso le limita sus actividades, pero creo que la fisioterapia no se puede quedar en la función y en la estructura y en la actividad. Nosotros tenemos que trascender, pero ese trascender no empieza cuando el paciente sale. Ese trascender empieza desde que lo recibimos en la UCI y desde el mismo momento en que estamos pensando cómo se ventila, cómo se calcula la presión de conducción, cómo lo destetamos, cómo lo estubamos. También estoy pensando en cómo se lo devuelvo a la sociedad para que él vuelva a participar, para que el miedo que él también siente, la ansiedad que él también siente, la angustia que él también siente, no sea el motivo más grande para que no vuelva a ser el ser participativo en todos sus roles que era antes del evento por la infección por COVID-19. Este marco bajo la CIF, siguiente, yo creo que lo completamos perfectamente con el modelo de transporte de oxígeno. Yo tengo un paciente con COVID-19 que tiene un compromiso, que todos lo han identificado, hipoxemia, deficiencia en la ventilación, en su capacidad aeróbica, ¿cierto? Y el transporte lo permea perfectamente. Si yo quisiera ilustrar lo que le sucede al paciente con COVID-19 bajo este modelo,
conceptualmente también se puede explicar. Pero fíjense que es tan claro que el modelo tampoco se queda en el pulmón. El modelo llega hasta cómo ese oxígeno que entra por la vía aérea superior llega hasta la mitocondria para que yo pueda tener la energía suficiente para poder moverme, para poder ser un ser activo. Y el otro modelo, siguiente, que fundamenta nuestra intervención y que lo describe y lo referencia a la guía de práctica clínica, es el modelo del sistema de movimiento que incorpora todos los sistemas ejes del movimiento corporal humano, todos los sistemas que interactúan para mover el cuerpo, sus componentes. Y yo creo que ese es el primer fundamento que tenemos para poder hablar de movilización temprana en cuidado intensivo. No es mover por mover, es algo que está fundamentado, es algo que conceptualmente tenemos cómo entender y cómo proponer. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese marco conceptual que nos cobija como fisioterapeutas, es necesario seguir apropiándonos y seguir ofreciendo de manera segura, tanto para nosotros como para el paciente, la estrategia de movilización temprana, específicamente hoy en estos pacientes con COVID-19. Esther, en ese sentido, para todos es claro y hemos tenido ya webinar anteriores, ¿cierto?, del grupo que han manejado cómo se ventila el paciente con COVID-19, cuál sería la mejor estrategia ventilatoria, y tú lo estás colocando sobre la mesa porque uno de los puntos claves que debemos tener en cuenta es este sistema de movimiento y cómo esto puede trabajarse desde diferentes esferas. ¿Esto cómo se interpretaría y específicamente cómo hacemos ese link y esa unión para poder explicar esta movilización temprana desde sistema musculoesquelético y sistema respiratorio? Perfecto. Si me puedes ayudar con la siguiente. Perfecto. Cuando yo digo que movilización temprana, no lo digo yo, perdón, lo dicen los libros y los expertos que saben de esto. No es mover por mover, es porque tiene un fundamento de fisiología con el cual nos fundamentamos y con el cual defendemos todas nuestras intervenciones. El tejido muscular es un tejido extraordinariamente plástico, muy especializado, y todos alguna vez aprendimos que está constituido por células que contienen gran cantidad de proteínas contráctiles, que le dan la capacidad de contraerse de forma coordinada en una determinada dirección para producir un movimiento. Y nosotros trabajamos el movimiento. La función del músculo esquelético, ¿cierto?, es contraerse en respuesta a un estímulo nervioso. Y esa contracción tiene por objeto generar fuerza durante un periodo de tiempo determinado, que es lo que llamamos resistencia. Dale clic. Dale clic, por favor. ¿Cierto? Entonces yo tengo dos cosas importantes que es el quehacer de nosotros todos los días. La fuerza o expresión máxima de capacidad de contracción y la resistencia o la capacidad de mantener esa fuerza en el tiempo. Y nosotros lo hablamos en términos de capacidad aeróbica y lo hablamos en términos de masa muscular. Y quiero que vayamos pensando en qué sucede con esa capacidad aeróbica y con esa masa muscular en todo paciente crítico, porque no es solamente en el paciente con COVID-19, es en todo paciente que por la razón que sea entra a cuidado intensivo, está en reposo prolongado en cama, con una cantidad de factores que hacen que esa fuerza muscular y esa capacidad aeróbica se vea comprometida. Siguiente. El proceso de contracción depende de la capacidad que tiene el músculo para convertir en energía química, la energía química en energía mecánica, que para nosotros es el movimiento. Y esa contracción muscular precisa de la coexistencia de diversos factores que todos también alguna vez estudiamos. Las proteínas citoplasmáticas contráctiles, el equilibrio entre la producción y el consumo de ATP y la existencia de una placa neuromuscular adecuada. Y los pacientes en cuidado intensivo, independientemente de lo que tengan, tienen alteraciones en estos tres factores que son necesarias para que pueda haber una contracción efectiva. Pueden tenerlo en los tres, pueden tenerlo en uno solo, pero no hay paciente que pase por cuidado intensivo que no vea comprometida esa capacidad contráctil.
y tan cierto es que la literatura dice que con menos de 24 horas de reposo prolongado en cama, usted ya tiene efectos o ya siente los efectos del reposo. Siguiente. Esther, con respecto a eso, y desde la experiencia de cuidado intensivo y el manejo que tú has tenido ya desde hace mucho tiempo en términos de los pacientes en unidad y lo que reporta la evidencia, hay muchos efectos causas que afectan al paciente y que pueden llevarlo a una debilidad progresiva en la unidad, pero dentro de esto, ¿qué podemos encontrar y a qué lo podemos manejar y relacionar con el paciente con COVID? Y es una apreciación muy personal, la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo para mí sigue siendo un reto, porque como fisioterapeuta hay muchas cosas que uno no puede controlar desde el quehacer nuestro en términos de los pacientes que tienen debilidad. Sin embargo, el consuelo es que para los expertos, para los que saben, para los que publican, cada vez que uno lee sobre debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, ellos también dicen que sigue siendo objeto de investigación y de discusión. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, encuentra que estudios realizados en modelos animales han aportado muchísimo, ideas muy valiosas para poder entender qué es lo que sucede exactamente con la debilidad muscular adquirida. Y eso, sumado a los estudios observacionales, a los estudios de ensayos clínicos controlados realizados en pacientes, han permitido tal vez atribuir la debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidado intensivo a complejas alteraciones. Y cuando uno ve esa imagen que todos están viendo, uno intenta meterse en el cuento, pero yo lo resumo de una manera muy sencilla. Cuando identifico aquello que como fisioterapeuta es de mi quehacer, cuando yo veo que en esta complejidad para poder entender, ¿cierto?, todos esos factores desencadenantes involucrados en la atrofia, en la disminución de la fuerza, en las alteraciones de neurotransmisión, pero uno ve cosas como sepsis, como edad, ventilación mecánica, tiempo de hospitalización, el estado nutricional, los bloqueadores neuromusculares. Yo digo, esos son los pacientes que yo atiendo en cuidado intensivo. Y cuando yo veo del otro lado aquellos factores que disminuyen la síntesis de proteína, los factores de traducción, todo lo que son toda la cadena, la excitabilidad celular, el metabolismo, toda la complicación que genera el proceso séptico, la falla orgánica multisistémica, los radicales libres, ¿cierto? Que al final de cuentas, toda esa complejidad me lleva por un lado a disminución de síntesis de proteína y por otro lado a aumento de la degradación. Y al final de cuentas yo necesito tener un equilibrio entre esa síntesis proteica y esa degradación, porque ese equilibrio entre la síntesis y la degradación de proteína es lo que me permite a mí tener buena fuerza, buena masa muscular. En el paciente crítico, todos estos factores, sepsis, edad, tal, pascual, que aquí están, aumentan los radicales libres, activan el sistema ubiquitina, proteasoma, calpaína, caspasas, que yo no voy a hablar de eso. Y todo eso termina aumentando la proteólisis. Pero por el otro lado, los otros factores también alteran disminuyendo la síntesis de proteína. Y cuando se aumenta la proteólisis y se disminuye la síntesis, eso me va a generar atrofia, fuerza muscular, alteraciones de neurotransmisión y eso se redunda en debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Supongamos que hoy no fuera COVID. Esto sucede en todo paciente que entra a cuidado intensivo y por eso en la diapositiva no puse pacientes con COVID, porque sería entonces pensar que esto nada más va a suceder en el paciente con COVID. Todo paciente que entra a cuidado intensivo y que tiene cualquiera de estas comorbilidades, sepsis o la edad, la ventilación mecánica, el tiempo de hospitalización, es un potencial paciente que se puede beneficiar de muchas de las cosas que nosotros sabemos hacer justamente para tratar la debilidad o para evitar que aparezca dependiendo del paciente. ¿Qué sucede en todo paciente crítico? Dale otro clic. Resumiéndolo, actividad contráctil disminuida, se activan las vías moleculares, se altera el metabolismo muscular, se genera una disminución de la síntesis con un aumento de la degradación,
hay disminución del contenido de proteína muscular y eso me lleva a atrofia. El desequilibrio entre la síntesis y la degradación me va a generar la atrofia y ya sabemos todo lo que ocasiona la atrofia. Afortunadamente para nosotros los fisioterapeutas todavía no existe ni la vacuna ni el medicamento intravenoso que mejore la atrofia. La atrofia la mejora el movimiento, la atrofia la mejora el ejercicio. Y esa es la droga que nosotros tenemos y por la cual estudiamos. Siguiente. Siguiente. Cuando hablamos de reposo prolongado en cama y si nos devolvemos a los modelos que nos soportan la intervención fisioterapéutica y uno visualiza esta diapositiva, el reposo prolongado en cama compromete todos los sistemas ejes del movimiento corporal humano. Y la literatura soporta que esos cambios empiezan a aparecer a las 24 horas y algunos más críticos dicen que en menos de 24 horas. Y creo que esto debe alentarnos más a pensar en que no le debemos negar a nuestros pacientes la posibilidad de tempranamente, de manera segura y en aquel que tenga las condiciones, generar estrategias y establecer acciones que favorezcan a que estos cambios en todos los sistemas ejes del movimiento corporal humano, si no se presentan, por lo menos sean lo menos dañinos posibles para nuestros pacientes. Factores de riesgo. Debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo y quiero prestarle atención a los factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Cuando yo me paro como fisioterapeuta en el equipo interdisciplinario de la unidad de cuidado intensivo, seguramente no soy yo la que va a tomar la decisión para manejar la hiperglicemia, ni para la nutrición parenteral, ni para las drogas vasoactivas, pero sí soy yo con el conocimiento que tengo de fisioterapeuta, proponer las estrategias para tratar ese factor de riesgo que sí puede ser modificable y es el provocado por el reposo prolongado en cama. Cuando entre equipo se trabaja y el médico establece la meta para la glicemia, la nutrición, la droga y todos aunamos esfuerzos para modificar estos factores, yo estoy poniendo mi granito de arena para facilitar que ese paciente sienta por lo menos en menos proporción, si se puede usar esa palabra, los efectos deleterios del reposo prolongado en cama. Pero Esther, viendo eso y teniendo en cuenta lo que tú estás planteando, las modalidades y manejo en muchas de las unidades de cuidado intensivo, ¿cierto? Han venido cambiando a través del tiempo, pero todavía tenemos unidades que siguen manejando los pacientes sedados, relajados, con modos de ventilación controlada, y eso llevaría a un mayor tiempo de movilidad del paciente y generaría unos efectos mayores, y más hablando de todo lo que estamos mencionando en este momento con la pandemia del COVID. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde yo creo que funciona el trabajo en equipo. Y esta es una diapositiva de un artículo de un grupo de fisioterapeutas. Y en este artículo, la doctora Parry invita a que midamos el funcionamiento físico en las unidades de cuidado intensivo. Porque medir el funcionamiento físico de manera temprano y longitudinalmente en la unidad de cuidado intensivo es importante para poder identificar los pacientes con riesgo, para poder controlar la eficacia de nuestra intervención y para poder informar también la trayectoria de recuperación de esos pacientes. Y fíjense la importancia de esta diapositiva o el mensaje tan bonito que da. Cómo hay factores propios de la enfermedad, cómo hay factores pre-UCI que comprometen todos los sistemas y cómo hay factores dentro de la UCI, y ahí juega un papel importante lo que tú estás diciendo, el cambio de cultura con el cuento de la movilización temprana, que no pueden ser acciones aisladas, porque para mover al paciente yo lo necesito despierto, lo más despierto posible, y ahí es donde viene la interacción con el intensivista, es donde viene la interacción con el enfermero, porque no son acciones aisladas, no son acciones de que yo quiero mover, pero el señor está profundo, con sedación profunda, ¿cierto? Pero fíjense también que
que invita a la experticia y a la organización que se deben tener en las unidades para realizar la movilización temprana en los pacientes críticos. El mensaje que se refleja en esta publicación es la importancia de algo que a nosotros como oficio nos cuesta mucho, y es medir. Nos cuesta, de pronto por la carga laboral, porque no estamos acostumbrados, pero yo siempre a los estudiantes les digo, el médico pelea, reniega, pero hace el sofá, hace el apache, porque él sabe que eso le va a una directriz, porque él sabe que eso le va a dar un norte. Lo mismo deberíamos aprender nosotros, medir en cuidado intensivo con las herramientas que tenemos, nos ayuda a identificar los pacientes, nos ayuda a planear nuestras intervenciones y nos ayuda a cambiar cultura. Cambiar cultura no es simplemente decir senté al paciente en la cama. La movilización temprana, ese cambio de cultura implica un mundo de cosas, porque la responsabilidad de sentar a un paciente crítico, intubado, al borde de la cama implica raciocinio clínico, implica trabajo en equipo y implica una toma de decisiones acertadas, que solamente puede estar fundamentadas y segura cuando yo medí en mi paciente y tengo el arma, el reflejo en esa medición de lo que en el estado de ese paciente me permite realizar de movilización temprana. En términos de eso y de la movilización que estamos planteando, el tener el paciente débil dentro de la unidad con una inmovilización prolongada va a llevar a complicaciones de todo término, complicaciones inmediatas que vemos reflejadas en el manejo que estamos haciendo en el paciente y que a veces en la premura, como nos está pasando en este momento, hay que ventilar a los pacientes con COVID. El centro es la ventilación mecánica porque sabemos que el tiempo de riesgo, vida, muerte tenemos que manejarlo y tenemos que lograr sacar adelante el paciente, pero también vamos a tener complicaciones de ese manejo ventilatorio y complicaciones posteriores a la unidad. ¿Cómo deben manejarse y qué tipo de complicaciones reales vamos a encontrar por estos casos de inmovilización prolongada y debilidad? ¿Me ayudas la siguiente? Las consecuencias a corto y a largo plazo. A corto plazo, los días de estancia en UCI, los días de la mortalidad, los costos, extubación fallida, ventilación mecánica. Y a largo plazo, este que es supremamente importante, ¿cierto? La disminución de la función física. Y aquí es donde yo quiero que nos sintamos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Pensar en la función física, en cómo se compromete en un paciente con cuidado crítico, implica tanto la ventilación como lo que no es ventilación, porque el diafragma también es un músculo y el diafragma también se debilita y el diafragma también hay que entrenarlo. Entonces, cuando uno le dicen función física, no es solamente la musculatura periférica, es también la musculatura respiratoria. Y eso nos da una visión de integralidad más grande todavía, porque no solamente pensamos en los brazos y en las piernas, también pensamos en el diafragma. Y ese debe ser el enfoque de nuestra intervención. El mismo paciente, la misma debilidad muscular al cuidado intensivo, nos da ese enfoque de integralidad. Y es una complicación que la identificamos tempranamente si pensamos en que las extubaciones son fallidas, en que hay trastornos de deglución, en que hay tiempos de ventilación mecánica prolongada, es porque ya hay debilidad. Pero que si esa debilidad no la tratamos, no la identificamos, se va a convertir después en una complicación a largo tiempo mucho más difícil de tratar. Y fíjense que en esta publicación lo ponen bien clarito, disminuye la función física, disminuye el regreso a la casa, pero también va a aumentar los días de rehabilitación. Y ahí es donde viene la otra historia. Esos pacientes de cuidado intensivo, nuestra intervención no termina cuando se van de cuidado intensivo. Nuestra intervención termina cuando ellos pueden volver otra vez a su casa rehabilitados con una buena función física. Esta imagen es concluyente. El doctor Stevens, es un artículo muy interesante, hizo esta propuesta de un esquema simple
para diagnosticar y clasificar la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Y los autores definieron el término debilidad adquirida en la UCI como la debilidad clínicamente detectada en pacientes críticos en los que no hay etiología plausible que no sea la enfermedad crítica. A eso llamaron debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Y esa debilidad adquirida en cuidado intensivo es la que nosotros los fisios identificamos. Somos nosotros los que estamos en el contacto directo con el paciente y tenemos la oportunidad de identificarla y de diagnosticarla. El doctor Stevens propone que esa debilidad muscular se puede ser polineuropatía, que es una lesión axonal sensitivo-motora, puede ser miopatía, que lo definen como las alteraciones musculares metabólicas, inflamatorias, bioenergéticas o inactivación funcional, y la combinación de las dos, que es la polineuromiopatía, en donde hay un compromiso combinado de músculos y nervios. Para diagnosticar poli o mio o polineuromiopatía se necesitan otras estrategias diagnósticas. La siguiente, puedes pasar la siguiente. Esta imagen refleja la propuesta de un enfoque diagnóstico para pacientes que desarrollan debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Esto a mí se me va a la pantalla, hombre. Y fíjense, en aras del tiempo, no me voy a demorar mucho, los quiero que ya presten atención a lo que está recuadradito. Como el paciente, usted lo tiene en la unidad de cuidado intensivo, identifican que era un paciente y ahí viene la importancia de ciertas mediciones que más adelante voy a proponer de lo que dicen los artículos. Hay dos herramientas que los fisioterapeutas deberíamos usar en cuidado intensivo, Handgrip o MRC, porque son a través de esas dos estrategias que la evidencia soporta como los instrumentos que tenemos disponibles para diagnosticar debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Y ya hay trabajos que muestran la excelente correlación o la buena correlación que tiene la MRC con el Handgrip. El doctor Ali, que ha sido uno de los pioneros en el trabajo de Handgrip, fuerza de presión manual en pacientes críticos, determinaron los puntos de corte para la puntuación MRC y la dinamometría en pacientes en UCI con debilidad muscular. Y ellos identificaron en una muestra de 136 pacientes que el punto de corte para la MRC era menor de 48 para poder diagnosticar debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, y los puntos de corte para la dinamometría de mano eran 7 kilogramos en mujeres y 11 kilogramos en hombres. Si ustedes ven la imagen, en este eje, la fuerza de agarre manual, y en este eje, el del MRC, y miren cómo hay una buena correlación entre la puntuación identificada con el Handgrip y la puntuación identificada con el MRC. Por eso la evidencia soporta el uso de cualquiera de las dos, con las limitaciones que cada una tiene. No existe instrumento perfecto. Siguiente. Esta es una comparación entre la MRC y la dinamometría de mano. Las ventajas de la una sobre las ventajas de la otra. La MRC identifica 6 grupos musculares, ¿cierto? Calificación de 0 a 5, en donde la máxima puntuación es 60. Y si usted identifica en su paciente que tiene menor de 48 puntos, usted puede dar el diagnóstico de debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Y la imagen de la derecha muestra la medición con Handgrip, en donde yo creo que cada grupo en cada unidad definirá cuál de los dos instrumentos utiliza para diagnosticar debilidad muscular en cuidado intensivo de manera objetiva, porque todos alguna vez lo hemos hecho. El señor se sienta medio mal así, está débil, pero eso no es ser objetivo en una medición. Ya no podemos tener mediciones basadas en apreciaciones personales, porque ya existen instrumentos válidos y confiables
que nos permiten tener mediciones para poder orientar verdaderamente nuestras intervenciones. Siguiente. Esther, en términos de esto y teniendo unas mediciones tan claras y objetivas en términos de trabajo en unidad de cuidado intensivo y retomando lo que planteábamos ahorita en términos de los modelos de manejo en las unidades, ¿cuál sería el modelo más importante a tener en cuenta en términos de la movilización temprana en los pacientes en la unidad? Muy bien, siguiente. Miren, yo creo que esta imagen también todos lo conocemos y creo que todas las unidades de una u otra manera lo hacemos. Dentro de las estrategias preventivas más importantes que ha demostrado tener un impacto positivo en la prevención de la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, está el paquete ABCD, por sus siglas en inglés: despertarse, usando sedación ligera o mínima; respiración, que son los ensayos de respiración espontánea; coordinación, comunicación entre las disciplinas; monitorización, evaluación y delirio; y el protagonismo, que cada vez es más grande, de la movilización temprana en el paciente en cuidado intensivo. O sea, negarnos a que esto existe es estar fuera de contexto, ¿cierto? Y yo creo que el paciente con COVID no escapa de esto, porque en el paciente con COVID igual hay que despertarlo en la sedación profunda, igual tendremos que hacer una prueba de respiración espontánea para estubarlo, pero él tiene un agravante. Pueda que, y lo vamos a ver más adelante, tengamos pacientes que demoren menos en ventilación mecánica y otros que demoren más en ventilación mecánica, pero sin embargo hay estudios que muestran que la ventilación mecánica compromete, pero que los días en estancia en UCI comprometen mucho más la fuerza muscular. O sea, le echamos la culpa solo al ventilador y no es cierto. El ventilador disminuye la fuerza, pero estudios recientes han mostrado que la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo está más relacionada con los días de estancia, o tiene mucho más influencia el tiempo que estás en UCI que el tiempo que estás en ventilación mecánica. Si nos enfocamos en lo que está marcado en rojo: movilización temprana, ejercicio, despertarlo, coordinación, equipo, progresión. Y eso es el reflejo de lo que debemos ser los fisioterapeutas en cuidado intensivo. Siguiente. Esta es una publicación muy interesante, sobre todo para nosotros que pensamos en términos de recuperación del movimiento, de mantener el movimiento. Este fue un estudio en el cual ellos realizaron un análisis secundario de un ensayo clínico controlado, con el objetivo de identificar los patrones de recuperación después de la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes que tuvieron más de 48 horas de ventilación mecánica. Y utilizaron este instrumento, el SPPB, que es un instrumento que te permite identificar la discapacidad física o la función física, ¿cierto? Es un instrumento validado que últimamente se usa mucho en cuidado intensivo. Es un artículo reciente y ellos identificaron en ese análisis que hicieron 4 grupos de pacientes. Pacientes que fueron dados de alta con discapacidad física que no mejoraba en 6 meses. Pacientes dados de alta con discapacidad física que mostraban una mejoría inicialmente mínima, pero igual permanecían discapacitados a los 6 meses. Pacientes con baja función física al alta y mejoría de la función física intermedia. Y pacientes con función física intermedia al alta con una mejoría rápida a una función física. Y seguramente en los pacientes con COVID encontraremos pacientes con los 4. Aquellos que se demoraron poco en ventilación mecánica y van a tener poca compromiso de su función física, pero también podremos encontrar muchos pacientes que se demoraron más en ventilación mecánica, que recibieron más bloqueadores neuromusculares y que van a tener más compromiso. El mensaje que yo quiero transmitir es que independientemente de los días en ventilación mecánica, el paciente siente los efectos del reposo prolongado en cama. Y en COVID hay un agravante que vamos a ver más adelante: el miedo que tiene el paciente, la ansiedad que tiene el paciente, y eso se convierte en un círculo vicioso, porque entre más miedo tengo, entre más ansioso estoy, menos me muevo.
Y ahí tenemos que nosotros interpretar eso. ¿Cuáles son los pacientes o cuál es el grupo de pacientes que van a salir con COVID en esta categoría que ellos bien definen como trayectoria del funcionamiento o de la recuperación? Y si ustedes visualizan un poquito la imagen, ellos lo identifican como el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y fíjense cómo ese grupo 1, ¿cierto?, es el que menos recupera la función, y muchos estudios ya lo muestran, que pacientes críticos hasta el año aún siguen con compromiso de su función física. Y pilas, que los estudios hablan de sobrevivientes de SRA que no tenían la connotación que tiene el COVID-19. Porque todavía no sabemos qué pasa con los de COVID-19. Y en este contexto, con todo lo que hemos hablado, siguiente, con todo lo que he hablado yo más bien, aparece este artículo que también nos invita y nos motiva. Dale clic, Edgar. Dale clic para que aparezca la otra. La rehabilitación en UCI está ganando renombre y un nuevo marco de rehabilitación temprana está reemplazando la vieja opinión que la rehabilitación debe esperar hasta que el paciente esté estable. Ojalá nosotros no sigamos teniendo esa misma opinión de que hay que esperar de que el paciente esté extubado, sin drogas, sin nada, sin línea, sin ventilador, para moverlo. Y ellos resumen en este artículo, en esta revisión, que las estrategias importantes para prevenir la debilidad muscular incluyen el tratamiento temprano y un cambio de cultura hacia la rehabilitación temprana. Y yo espero de corazón que el COVID-19 sea la puerta para el cambio de cultura, que algo bueno quede de esto malo y sea retomar lo que desde hace mucho tiempo se viene diciendo, que a nuestros pacientes hay que moverlos desde cuidado intensivo de manera segura y de manera acertada, pero que nuestras intervenciones no deben estar encaminados solamente al componente respiratorio, que nuestras intervenciones deben ser enfocadas con una visión de integralidad en todos los sistemas ejes del movimiento corporal humano, y que la movilización temprana favorece a mejorar todos los sistemas. Mantengamos a nuestros pacientes en movimiento. En ese marco, Esther, y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, desde la Organización Mundial de la Salud, desde el CDC de Atlanta, se han planteado diferentes estrategias para manejar el paciente con COVID-19. Diferentes estrategias que permiten determinar cuál va a ser el indicador más importante y cuáles van a ser las medidas de resultado más importantes para manejo del paciente con COVID-19. Con respecto a eso, ¿cierto?, ¿qué está estableciendo tanto la OMS, la Asociación Americana de Fisioterapia, la Confederación Mundial de Fisioterapia, que nos puedan dar más lineamientos sobre este manejo? Perfecto, siguiente. Yo creo que con la siguiente diapositiva respondo a tu pregunta, Edgar. A mí me llena de orgullo, se lo digo honestamente, cuando uno encuentra documentos como este de la OMS, cuando en medio de la zozobra y de la incertidumbre que genera la pandemia por COVID-19 empiezan a aparecer publicaciones y la OMS sugiere la implementación de algunas intervenciones y recomendaciones que asumen contribuirán a prevenir complicaciones asociadas a enfermedades críticas en pacientes con COVID-19. Y una de las recomendaciones, devolvete, que da la OMS está justamente a disminuir la incidencia de debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo y sugiere la movilización temprana en el curso de la enfermedad cuando sea seguro hacerlo. Y yo creo que eso marca totalmente la diferencia. No son recomendaciones de cualquiera, son recomendaciones de la OMS. Y bajo ese marco, bajo ese mismo enfoque, empiezan a aparecer, siguiente, soportadas por el documento de la OMS, la WCPT, recomendaciones chinas del grupo de China bajo su experiencia, que fue grandiosísima y que nadie se las niega. Los brasileros también sacan un comunicado oficial sobre la movilización temprana en insuficiencia aguda en COVID. Todos
referenciando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Y no solamente los chilenos, los italianos, en una que me parece una de las más concretas, los fisioterapeutas italianos recomiendan también la intervención de la fisioterapia en estos pacientes con la insuficiencia respiratoria por COVID-19 como una práctica que puede ser realizada en los pacientes con COVID de manera segura, comunicándose, pero también pensando en la posibilidad de establecerla tempranamente. Entonces, bajo este enfoque, creo que la evidencia y las experiencias de todos los grupos, más recientemente este grupo de la Sociedad Europea, la Sociedad Respiratoria, también emite unas recomendaciones de expertos en la rehabilitación antes y después de los pacientes con COVID-19. Entonces, yo sí creo que hay evidencia específica. Sí es cierto que no son ensayos clínicos controlados, pero creo que recomendaciones que vienen de los grupos con los que empezó la pandemia, de los grupos que han superado miles de muertos y miles de sobrevivientes también, negar esa experiencia, negar estas recomendaciones, es ir en contravía con lo que está sucediendo. Entonces, evidencia sí hay, recomendaciones claras que se pueden complementar con lo siguiente diapositivo. No sé si vas a preguntar algo. Todos creo Sí, que hemos y leído. es, Señor. no, sí, que en términos de lo que vas a empezar a hablar y es algo que todo el mundo pregunta y está en las manos de todo el mundo en este momento es, ¿tenemos el riesgo del contagio y de la contaminación al manejar un paciente con COVID? Lo más fácil sería no lo maneje, aíslelo, ¿cierto? Y déjelo inmóvil. Con respecto a eso, ¿cuál sería el efecto, cierto, de todo lo que estamos hablando y que hacia dónde nos llevaría esto en términos del manejo con COVID, el manejo del paciente con COVID-19? Yo sé que todos los que estamos hoy sábado encerrados y escuchándome, somos hinchas del doctor Gattinoni y consideramos que palabra del doctor Gattinoni es palabra de Dios en términos de ventilación mecánica y en términos de CRA. Y el doctor Gattinoni y sus colaboradores plantean la hipótesis de que los diferentes patrones de SARS-CoV-2 dependen de la interacción de tres factores: de la gravedad, de la infección, de la respuesta del huésped, las reservas fisiológicas, las comorbilidades, el tiempo transcurrido, pero hay un factor que nos toca a nosotros: la respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia. Es más que claro que los seres humanos somos oxígeno dependientes. Y él, en una publicación reciente que se le agradezco a un compañero que me lo mandó hoy antes de la presentación y consideré importante colocarla, el doctor Gattinoni creo que resume lo que venimos diciendo o imaginándonos todos, pero nadie lo había resumido y lo había concretado de la manera tan clara y concreta como el que sabe, sabe. La infección por COVID-19 induce a vasoplejía y eso nos lleva a una alteración en la relación BQ y a hipoxemia. Y en este pedacito el fisioterapeuta empieza a jugar un papel importante, porque el músculo necesita oxígeno y entre más vasopléjico, entre más hipoxémico, más riesgo de debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Y el doctor en su imagen, en su diseño, en su esquema conceptual, ilustra lo que debemos hacer con la hipoxemia, que ya solo han discutido. Yo no vengo aquí a hablar de esto, aquí hay más expertos que en Italia en ventilación mecánica. Y sugiere, después de este análisis, antes de esta imagen, él publicó esto, basado en el estudio de 150 pacientes en Italia, y definió el tipo 1 y el tipo 2 COVID-19. Y hace 8 días el fisio que habló de ventilación mecánica habló supremamente claro y concreto en qué se fundamentaba el tipo 1 y el tipo 2.
Y el doctor Gattinoni concluye en los 3 artículos publicados al respecto que entonces el daño secundario a COVID-19, ¿cierto?, puede ser diferente en los pacientes, independientemente de los tratamientos, y que es necesario comprender la fisiopatología correcta de la enfermedad para poder establecer las bases de un adecuado tratamiento. Y sugiere que el tratamiento ventilatorio sea siempre pensado en la elastancia del sistema respiratorio y en la capacidad de reclutamiento. Y bajo ese marco yo quiero que también pensemos en movilización temprana para esos 2 tipos de pacientes, para el tipo 1 y para el tipo 2. Bajo ese concepto que el doctor nos sugiere pensemos cuando vamos a ventilar, porque insisto, yo no puedo separar la ventilación del movimiento. Y yo creo que aquí está la clave para pensar en cuándo, cómo y qué en el paciente con COVID-19 se empieza a realizar la movilización temprana. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. ¿Qué sabemos nosotros? Que independientemente de lo que tenga el paciente, pero si está en cuidado intensivo, se van a comprometer todos los sistemas ejes del movimiento corporal humano, que va a haber una disminución de la capacidad funcional, de su función física. ¿Y eso por qué? Por la enfermedad, por el reposo, por el soporte ventilatorio, por todas las drogas. ¿Y qué sabemos también? Que la OMS, que todas las unidades de crisis, que han reportado sus recomendaciones, sus sugerencias, nos han dicho, hay que mover a los pacientes. Es bueno. Pero ¿qué no sabemos? ¿Será que es diferente movilizar al paciente teniendo en cuenta los 2 posibles fenotipos de la infección por SARS, definida por Gattinoni y sus colaboradores muy recientemente? No lo sabemos. No sabemos si la movilización temprana va a ser igual de efectiva. Yo no lo pondría ni siquiera en esos términos. Yo lo pondría en términos en qué le hago al tipo 1 y qué le hago al tipo 2, porque son totalmente diferentes. Y el COVID tampoco lo puedo tratar como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque no es crónico. Y tampoco lo puedo tratar como el SRA secundario a neumonía bacteriana, porque no lo es. El COVID es COVID. Y creo que no podemos aislarnos de la fisiopatología de la enfermedad para pensar en movilización temprana. Siguiente. Y aquí quiero que seamos fisios. Independientemente del COVID, y aquí tengo 3 imágenes, el paciente que entra con COVID y lo recibes y lo colocas en supino, pero se compromete más su hipoxemia, PAFI menor de 150, y además de la ventilación protectora deciden ponerlo en prono. Pero yo creo que todo fisioterapeuta en el fondo de su corazón, pese al miedo, a la zozobra, a la incertidumbre de contagio, lo que quiere es que el paciente salga caminando. Porque aquí, en esta fase es donde verdaderamente nos sentimos orgullosos de lo que somos. Y no podemos, si ese es el enfoque, dejar de pensar en estos músculos que cualquiera de las 2 posiciones, tanto el prono prolongado como el supino prolongado, va a terminar comprometiendo toda esta cadena posterior y todas estas articulaciones. Músculos y articulaciones que yo necesito para que el paciente se pueda volver a poner de pie. Pero yo no puedo pensar en esos músculos y en esas articulaciones 15 ni 20 días después del paciente estar en decúbito supino. El reto del fisioterapeuta está en cómo tempranamente y de manera segura, con las condiciones que el paciente tiene y me permiten, yo puedo establecer, por muy sencillas que parezcan, estrategias que mantengan esa contracción muscular, que mantengan ese estiramiento muscular, para que al final de cuentas ese paciente pueda salir. Y ahí es donde viene el cuento de la movilización temprana, que no es diferente para el paciente con COVID. Su fundamento, sus principios, no existe movilización temprana para el paciente con sepsis, para el paciente de cirugía, para el paciente no, porque el efecto del reposo prolongado hasta ahora no ha demostrado que tenga diferencias en términos de patologías específicas. Los autores, y en esta definición hay mucha controversia,
pero estos por lo menos coinciden en definir la movilización temprana como las actividades de movilidad que se inician inmediatamente después de la estabilización neurológica, respiratoria, cardiovascular, o sea, de los sistemas ejes del movimiento corporal humano, dentro de las 24 a 48 horas de admisión en UCI. Y va desde que el paciente está en cama hasta que yo lo pongo de pie para que camine. Este es el objetivo final de la movilización temprana, facilitar la deambulación del paciente. Y esto es lo que los fisios nos hemos preparado a lo largo de todo el tiempo, porque la movilización temprana no es nueva. Los que nos hemos demorado en entenderla, asumirla, aceptarla y hacerla somos nosotros. Pero esto históricamente viene de hace mucho tiempo. O sea, nosotros no estamos descubriendo ningún agua tibia. Esta agua tibia está inventada desde hace rato. Siguiente. Y esta imagen la hice para una presentación hace rato y siempre la pongo, porque creo que la historia no debe desconocerse, para que cada uno nos identifiquemos y no pensemos que estamos inventando hoy la movilización temprana. Desde 1915 empiezan a aparecer los primeros reportes de debilidad muscular en pacientes con sepsis. Y los invito a que saquen la cuenta. ¿Cuántos años han pasado? Entre el 1915 y 1944 hay una brecha enorme en publicación. Y aparecen esta publicación de los reposos, de los efectos del reposo prolongado en cama. Después aparece en 1944 concomitantemente. Y entre 1944 al 96 hay otra brecha enorme y vuelve a aparecer la publicación del doctor Olsen, famosa porque empieza a identificar las lesiones en los pacientes en coma. Y en 1967, y aquí estamos un poquito cercanos, muchos de nosotros, empieza este artículo que es hermosísimo. El daño de la inmovilidad, el daño de la inmovilización. Y fíjense que entre 1967 y 1975 pasa un enorme tiempo y aparece esta imagen que todos alguna vez hemos usado, deambulación temprana en los pacientes que requieren ventilación mecánica. O sea que nosotros hace rato, mucha gente ya venía hablando de eso. Y entre 1975 hasta el 77 empieza a aparecer la miopatía en pacientes asmáticos después de una crisis de asma. Empiezan a hablar de sepsis y empiezan a aparecer las descripciones, y fíjense que son recientes. Sepsis, polineuropatía del paciente crítico, 1999, el 2000 sigue siendo el interés la rehabilitación, y solo hasta el 2007 aparece el primer protocolo de movilización temprana. O sea que el tiempo ha sido largo y empieza el primer ensayo clínico controlado que todos hemos leído, y ellos definen como logro la deambulación mayor de 10 pies al egreso de UCI. Y empieza a aparecer la Sociedad Europea Respiratoria con el doctor Gosselin a la cabeza, hablando de fisioterapia y recomendando la movilización temprana. Y empiezan estudios observacionales, descriptivos, ensayos clínicos controlados. En el 2009 aparece el primer estudio que reporta el uso de la cicloergometría ya en términos de ganancia de funcionalidad. En el 2010 aparece el doctor Nitman, que es de los que más trabaja movilización temprana y síndrome postcuidado intensivo. Y yo en el momento en que hice esta diapositiva puse continuará. Y sí, del 2010 al 2020 mucha cosa se ha tejido alrededor de la movilización temprana. Por eso da desconcierto cuando en el 2020 todavía seguimos poniendo en duda que la movilización temprana es necesario para los pacientes en cuidado intensivo, y muchas instituciones todavía se niegan a aceptar. Protocolos han salido todos, los que ustedes quieran. El doctor Morris, PERME saca también su protocolo, dale otro clic, Edgar. El protocolo de prevención, y han salido protocolos para situaciones específicas, para pacientes con catéter femoral, para pacientes quemados, para pacientes con aneurisma subaracnoidea. Cuando pensar en movilizar a un paciente con aneurisma subaracnoidea era un tabú. Pacientes quirúrgicos, pacientes obesos, mórbidos, y siguen saliendo protocolos.
al 2020 todavía no tenemos movilización temprana, protocolos específicos para pacientes con COVID-19. Por lo tanto, para mover a los pacientes con COVID-19, ¿qué dicen las guías propuestas o las recomendaciones propuestas? Tenemos que fundamentarnos en lo que los expertos ya han hablado de movilización temprana y en las experiencias que han tenido los grandes grupos que ya han tenido experiencia enorme en pacientes con COVID-19. Expertos han dado consensos y recomendaciones para la seguridad de movilización temprana y cada vez la evidencia creciente fundamenta y soporta que es segura, que es factible y que debe hacerse. Que si uno es juicioso, midiendo y evaluando, es seguro realizar la movilización temprana. Siguiente. En esta publicación de la doctora Parry, ella sugiere la evaluación y es de las que más insiste en evaluar la función física en el paciente crítico y considera importante utilizar instrumentos. Y hay escalas para medir el estado funcional en el paciente crítico. Las que están sombreadas ya están traducidas y validadas al español. Siguiente. Pero ella invita a que identifiquemos pre-UCI, a la admisión y durante el cuidado intensivo, todo el arsenal que tenemos los fisioterapeutas para poder identificar en nuestros pacientes a través de instrumentos válidos, confiables, diseñados específicamente para pacientes críticos, ¿qué tenemos nosotros para que estas mediciones sean las que nos permitan realizar la movilización temprana de manera segura? Porque ahí es donde viene el no seguro de la movilización temprana, cuando yo la hago sin evaluar verdaderamente al paciente. La movilización temprana no pueden ser decisiones a criterio personal. Yo creo que hoy se puede mover. No, existen instrumentos que me dicen se puede mover, no se puede mover y hasta dónde se debe y cómo se debe mover. Y este mismo grupo propone para la elección del instrumento que yo quiero usar en mi unidad de cuidado intensivo, primero, ¿para qué quiero evaluar? El segundo, utilizar un instrumento que sea confiable, que sea válido y que sea responsivo. El tercero, ¿el equipo que lo va a usar está entrenado? ¿Cuál es la utilidad clínica que le voy a dar yo? Y segundo, ¿cuál es el paciente? Porque no todos los instrumentos son para todos los pacientes. Entonces yo creo que es claro que la evidencia nos muestra que sí hay manera de hacer movilización temprana segura, si utilizamos los instrumentos para hacerla segura. Es insegura cuando lo hacemos sin medir, sin evaluar a criterio personal. Ahí radica la inseguridad de la movilización temprana. Siguiente. Toda la evidencia confluye en que los objetivos de movilización, de un protocolo de movilización temprana en la fase aguda de cualquier enfermedad crítica, tiene como objetivo prevenir o minimizar la disminución de la fuerza, la disminución de la masa, la independencia funcional. Siguiente, que se nos va a acabar el tiempo. Dale, Edgar. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Tenemos miedo ante el coronavirus y es normal, porque nos da miedo contagiarnos, porque nos da miedo enfermarnos, porque nos da miedo entrar. Y ese miedo es el que se ha convertido en la barrera para la movilización temprana en cuidado intensivo. Miedo al temor y al contagio, miedo porque hay poca cultura de movilización temprana, miedo porque el inicio de la movilización temprana no es uniforme para todas las unidades de cuidado intensivo. Pero también viene otro cuento y lo pongo en interrogante, la carga laboral. No podemos negar que si yo tengo una unidad de 20 pacientes y 8 tienen COVID-19, yo no voy a tener tiempo para hacer movilización temprana segura. Y el otro que dejo es que en nuestra realidad es necesario reconocer que ya hay grupos, puedes pasarla, Edgar, ya hay grupos que han tenido experiencias de movilización temprana y siempre resalto el primer trabajo publicado en nuestro medio en Colombia por el Grupo de Bogotá, en donde mostraron y compararon
Los días en UCI 2011, antes de instaurar un protocolo de movilización temprana, con los días en UCI al 2013, cuando tenían un protocolo de movilización temprana, y mostraron que la movilización temprana sí disminuía los días en cuidado intensivo. Y un grupo de Cali también mostró en la implementación de su programa de movilización temprana, al revisar 356 pacientes, que seguíamos sentando poco al borde de cama, seguíamos poniendo poco en posición bípeda y caminaban poco los pacientes en cuidado intensivo, pese a las acciones de cambio de cultura al querer implementar un programa de movilización temprana. Y seguramente cada una de sus instituciones tendrá su experiencia en movilización temprana. Y este grupo brasilero hizo un estudio que nunca había visto honestamente este tipo de estudio, que es de prevalencia en un día, y convocaron a 100 unidades de cuidado intensivo brasileras. Al final solo terminaron participando 26 unidades, 158 pacientes ventilados, 200 no ventilados. Siguiente, Edgar. Y pese a que ellos dicen que hacen mucho, fíjense cómo la ventilación mecánica, los pacientes que están ventilados, sigue siendo el movimiento pasivo, lo que más hacen. Dale siguiente, Edgar. Y fíjense cómo, si comparamos los pacientes ventilados con los pacientes no ventilados, siguen siendo los pacientes ventilados los que menos se pasan a la silla, los que menos caminan, los que menos se ponen de pie. Siguiente. Dale, Edgar. Y este artículo, con esto quiero empezar a dar las recomendaciones que dan las guías para pacientes con COVID-19. Hace 28 años, mis queridos colegas, la doctora Dindi, en esta publicación, en las vías del transporte de oxígeno, que todos alguna vez hemos leído, menciona la discordancia que hay entre la fisiología cardiopulmonar y la terapia física. Devolvete, Edgar. Y nos invita hacia una base racional para la práctica. Incluyen intervenciones no invasivas. Y dice, sin embargo, el efecto de la movilización en el transporte de oxígeno no se ha integrado a la práctica de la terapia física como un tratamiento primario de intervención. Y siguen pasando 28 años y yo creo que ella podría decir de nuevo la misma frase. Seguimos separando lo pulmonar de lo respiratorio y no hemos integrado la movilización como una estrategia que también ayuda a lo respiratorio. Siguiente. Bajo ese contexto, la movilización, siguiente, que no es diferente para el paciente en COVID, incluye las actividades de sedente al borde de cama, sedente en silla, sedente a posición bípeda, hasta la deambulación. Y cada una de ellas tiene sus objetivos, cada una de ellas tiene sus necesidades. Si un paciente no tiene control de cabeza, control de tronco, yo no creo que el objetivo terapéutico sea sentarlo al borde de la cama o pasarlo a la silla, ¿cierto? Estas son las definiciones consensuadas de cada una de las estrategias de transferencia de movilización temprana. Siguiente. Pero también hay barreras. El 50% de las barreras están relacionadas con el paciente. Siguiente. El 18% con barreras estructurales. Siguiente. Y el 18% con las barreras culturales que hay en la unidad. Sin embargo, yo creo que si nos enfocamos hoy en el tema que nos trajo aquí, que es el COVID, movilización temprana en COVID, estas ni siquiera son las principales barreras. Hoy las principales barreras es el miedo que tenemos al contagio, el miedo que tenemos a entrar, a atender los pacientes, que es totalmente entendible. Yo no estoy diciendo que no es entendible, pero creo que tenemos que vencer el miedo. Siguiente. Recomendaciones, todos las hemos leído, yo no me voy a detener a hablar de ellas, pero lo que quiero resaltar es que sí se recomienda. Después de la OMS, todas las guías asumen, adoptan y recomiendan la movilización temprana, siempre que sea posible hacerlo de forma segura. Siguiente. Movilización temprana en pacientes con COVID. Definitivamente, ¿qué lo hace diferente? El miedo al contagio. Y el miedo al contagio
use los elementos de protección personal y sin eso no la haga. Eso no se discute, eso no se negocia. Sin elementos de protección personal no hay movilización temprana. Use lo que sabe de CRA y eso es lo que recomiendan las guías, la italiana, la brasilera, la chilena. La experiencia no se descarta. La experiencia es importante. La experiencia es válida. Protocolos de la institución y la evaluación de cada paciente no es mover por mover. Comprende el curso clínico y era lo que decía el doctor Gattinoni, en la estancia capacidad de reclutamiento, porque eso es sinónimo de hipoxemia. Hipoxemia es sinónimo de falta de oxígeno en el músculo. Aplica la información dentro del contexto de su entorno local. Seguramente la situación de Cali es totalmente diferente a la de Bogotá, es totalmente diferente a la de Ecuador, es totalmente diferente a la de Medellín. Y yo no puedo extrapolar mi experiencia a la experiencia de otra unidad, porque cada unidad es un universo. Evalúa el beneficio frente al riesgo de la intervención. Y no solamente el beneficio para el paciente, el beneficio para el profesional también. Si no tiene elementos de protección personal, si él siente que su atención no es segura, pues no es el momento de hacer la movilización temprana. Pero para que esa movilización sea segura, tanto para el paciente como para el profesional, es necesario utilizar los instrumentos de medición de movilidad. Porque cuando yo uso el instrumento, cualquiera que yo sea, y no tengo interés en ninguno, cualquiera que yo use, él me dice qué debo hacer y cuál es el estado del paciente. De la misma manera que el médico usa el SOFA, usa la FACHE, usa cualquier instrumento que le da guía, que le da norte, que le da directriz. El hacer la movilización temprana sin ningún tipo de evaluación, aunque parezca muy sencillo sentar al paciente al borde de la cama, es el primer factor de inseguridad en la movilización temprana. Cuando yo mido, esa medición me ayuda a establecer qué tiene mi paciente para poder sentarlo, para poder moverlo. Me permite establecer las pautas de intervención y me permite hacerlo seguro y cuando sea seguro hacerlo. Y en ese contexto yo no puedo dejar de lado a la familia, porque igual la familia de ese paciente con COVID-19 tendrá que participar en el proceso de rehabilitación porque él se lo va a llevar para la casa, porque él va a estar en aislamiento. ¿Qué le voy a decir a ese paciente que haga cuando llegue a la casa y esté en aislamiento y todavía no pueda volver a un centro de rehabilitación? Siguiente. Siguiente. Ya estoy terminando, ya los voy a dejar descansar. ¿Qué protocolo usar? Mi invitación es que hay muchos protocolos, pero evitemos el cortar y pegar la traducción. Los protocolos no se meten en Google, se traducen y se colocan. Los protocolos publicados, diseñados en otras instituciones, deben ser adaptados a la realidad de cada institución, dependiendo del tipo de UCI, dependiendo del tipo de pacientes y dependiendo del equipo de movilidad. Pero independientemente del protocolo que usted decida seguir, decida adaptar, que sea un protocolo seguro. Porque aquí está el éxito de la movilidad temprana. Si cada vez que yo muevo a un paciente, desplazo una línea arterial, saco una sonda vesical, nunca será segura para el resto del personal. Y guías hay muchas, flujogramas hay muchos, pero creo que cuando el equipo de fisioterapia de cualquier unidad tiene un flujograma, tiene un protocolo, es el primer paso para la seguridad, es el primer paso para el cambio de cultura, es el primer paso para posicionar la movilización temprana como una estrategia que tiene lineamientos, que tiene fundamentos y que deja de ser simplemente mover por mover. Siguiente. No es seguro movilizar en estos casos, todos lo sabemos, y esto incluye para cualquier paciente que esté en cuidado intensivo. Nunca es seguro realizarlo en estas situaciones que bien se describen en la diapositiva. Pero ¿cuál es el agravante para el paciente con COVID? Siguiente. ¿Cuáles son los factores de seguridad? Esta es la cara de terror cuando decimos hay que entrar a ver al paciente con COVID, hacerle terapia física, hacerle la atención integral. Primero, el uso de los elementos de protección, quitar, poner, lavarse, bañarse, eso cansa. Eso no es fácil. El segundo, el miedo que da a cualquiera enfrentarse al paciente con COVID. Ya ni siquiera es el miedo a ventilar, es el miedo a contagiarse y a morirse, que es real.
¿Qué lo hace seguro después de que yo uso los elementos de protección? Saber evaluar. No puede ser criterio de interpretación personal la definición de mover un paciente si yo quiero que mi intervención sea segura. La toma de decisiones en equipo, específicamente en un paciente con COVID que tiene unas connotaciones particulares. Y el último que está recuadrado, evitar desconexión. En el paciente que no tiene COVID, yo me puedo dar el lujo de que en la movilizada el ventilador se desconecte el circuito, pero en el paciente con COVID, si yo desconecto el seguro, dejé de protegerme y dejé de proteger. Entonces, si yo no quiero que se desconecte el equipo, el circuito, una extubación fallida durante mi intervención, si yo no tengo un protocolo, si yo no tengo una evaluación, si yo no tengo la seguridad de que ese es el momento para hacer movilización temprana, yo no estoy haciendo una movilización segura. Entonces sí es importante medir, sí es importante evaluar para tomar la decisión de iniciar movilización temprana. Planificar la intervención, y eso implica comunicación. Comunicación con el equipo de enfermería, comunicación con el equipo médico, no son decisiones aisladas, porque yo tengo que evaluar la necesidad de tratamiento al lado de la cama del paciente, verdaderamente el paciente con COVID-19, si tiene buena fuerza, si tiene buen control, ¿será que no existe otra estrategia para yo mantener esa actividad muscular? El estado clínico actual, demanda de oxígeno, sabemos que la hipoxemia los mata, pero la hipoxemia también mata el músculo. Y eso tiene que tener un equilibrio. No, devuélvete. Todo paciente en UCI, si no recibe ventilación mecánica, debe usar mascarilla, eso está en la guía, eso no lo estoy diciendo yo. Enfatizar el posicionamiento, usar escalas de movilidad para definir el inicio y el seguimiento. La intensidad baja y prescribir recomendaciones escritas o autodirigidas, me faltó una ahí, en aquel paciente que tiene ciertas características que nos permiten hacer eso, aún en cuidado intensivo. Siguiente. Siguiente. Esta diapositiva toda la vida la muestro cada vez que doy la clase de movilización temprana porque para mí es perfecta. La movilización temprana depende, la efectividad depende de quien la haga. Y en este estudio compararon la movilización realizada por enfermería con la movilización realizada con fisioterapia. Y analizaron 179 movilizaciones en 63 pacientes. Y miren, enfermerías en negro, fisioterapia en blanco. En la fase 2, ellos utilizaron una escala SICU. Esta escala va de 0 a 4, son una escala numérica. 0 no hay actividad, 1 solo en cama, 2 sentado en una silla, 3 bipedestación y 4 deambulación. Y fíjense que en la fase 3, solo los fisioterapeutas ponemos a los pacientes de pie. Aquí en el 4, la enfermería lo utiliza, pero refieren en el artículo que son actividades como para ir al baño, otras actividades que no son en términos de funcionalidad, como estrategia de intervención, digámoslo así. Bajo este contexto, es diferente lo que nosotros hacemos cuando movemos a los pacientes, a la movilización que hace la enfermería para el cambio de posición, para meter el pato. La nosotros está enfocada a recuperar función, a mejorar la función física de los pacientes. Siguiente. Esther, pero en últimas, de acuerdo a todo lo que hemos planteado, ¿cuáles serían los principios básicos para manejar a los pacientes con COVID y hacia dónde irían estas estrategias de movilización unidas al manejo ventilatorio? Perfecto, ahí te lo digo. Paciente con COVID, escala RAS. Ese debe ser una de las tantas escalas que nosotros debemos manejar a la perfección. Estabilidad hemodinámica, escalas de severidad, porque la escala de severidad me va a decir a mí si voy a poder mover o no moverlo. Cuando yo junto el resultado del SOFA, el resultado del Apache con el resultado de la escala de movilidad que yo utilice en mi servicio, ahí yo voy a definir, y seguramente entre más grave está, tendré que encaminar mi intervención hacia los ejercicios para mantener la movilidad articular. Y si ustedes se dan cuenta, todos los guías en esa fase de sedación profunda, en esa fase en que el paciente no tiene movimiento activo, la recomendación son los ejercicios pasivos. Se sugieren 2 series de 6 repeticiones.
Y no es lo mismo ejercicio pasivo que estiramiento muscular, son dos cosas totalmente diferentes y todos aquí lo sabemos. Yo no voy a dar una clase de ejercicio terapéutico porque esa no es la intención y aquí hay expertos en esto. Pero sí hay que tener en cuenta, y estas son recomendaciones basadas en evidencia en otros contextos clínicos publicadas a la fecha. Tener en cuenta la velocidad, la duración, la frecuencia, las repeticiones deben ser establecidas por el fisioterapeuta. Y la mayoría de los artículos refieren en ese estado de gravedad, en la fase aguda, dos series de 6 repeticiones, siempre teniendo en cuenta la estabilidad clínica del paciente. Mantener el posicionamiento en cama, porque sabemos que sentar al paciente lo más posible entre 35 y 45 grados facilita la movilidad diafragmática, promueve la simetría corporal, mantener el cuello en la línea media, el tronco bien alineado, porque yo estoy asegurándome por lo menos que la simetría corporal, aún el paciente estando sedado, relajado, yo la puedo, pero estamos hablando del prono. En el prono también habrá que buscar cómo lo mantengo lo más alineado posible, cómo le acomodo más la cabeza para que no se le dañe la oreja, cómo le volteo más la cabeza para que no se contracture más de un lado que para otro. O sea, siempre habrá una forma, aún en prono, de mantener al paciente bien alineado. Siguiente. Siguiente, Edgar. Cuando los pacientes están más despiertos, igual teniendo en cuenta la estabilidad hemodinámica, lo que me dicen las escalas, los índices de severidad, el resultado de mi escala de movilidad, igual pensando en las recomendaciones basadas en evidencia, todos los artículos coinciden en sugerir las técnicas específicas de facilitación neuromuscular propioceptiva, y las que más sugieren está la iniciación rítmica en su componente activo asistido, en su componente activo, en su componente con resistencia. Vean, y yo sé que ustedes tienen que sentir el mismo orgullo cuando uno coge una historia clínica y dice iniciación rítmica, diagonal. Eso es totalmente diferente a cuando dice TF, terapia física. Terapia física es un contexto tan amplio que no deja definido nada de lo que usted hizo. Pero cuando usted, como oficio, asume y resalta lo que usted hace, describiendo la técnica que usted escoge para mejorar la función, usted está valorizándose y valorizando su profesión. Cuando yo escribo combinación de ejercicios cistotónicos y defino en qué diagonal lo hago, dedo flexora, extensora, de acuerdo a la necesidad, yo estoy utilizando el lenguaje propio de mi profesión. Y eso también es una invitación a que escribamos lo que hacemos de la manera en que lo hacemos, utilizando lo que hemos estudiado. ¿Qué otra técnica sugieren ellos? Los ejercicios de coactivación muscular en tronco y control postural, y ahora les voy a mostrar que no es locura. Los chinos ya publicaron con fotos todo esto que yo les estoy diciendo aquí. Siguiente. Paciente extubado que está estable hemodinámicamente, que usted lo evalúa y tiene una fuerza más de 3 o una dinamometría mayor de 11 en hombres y mayor de 7 en mujeres, equilibrio y la estabilidad está conservada, debe ser orientado a realizar ejercicios terapéuticos. Prescripción con supervisión limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va, le indica, le da la recomendación autodirigida, con folletos, con cartel, pero eso no quiere decir que no hay seguimiento. O sea, vine hoy y no volví más sino hasta el día que se fue. Esa no es la idea de las recomendaciones, que también lo dicen todas las guías, la china, la italiana, que hay que utilizar el recurso y que dice que la batería se te acabó, venga. Ejercicios activos resistidos con Theravance, recomendar autoestiramientos, sobre todo estos grupos musculares, los isquiotibiales, los gastronemios, los flexores de muñeca, los movimientos articulares de miembros superiores e inferiores, marcha estática, y sugieren los artículos que, por ejemplo, el paciente se apoya en la baranda, señor. Dígame. Hola. 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 ¿Sigo? Hola. Hola.
Hola. Este artículo del grupo de China, ellos sugieren, y fíjense, devuélvete Edgar un segundito, sugieren movilización temprana simple, segura, satisfactoria y safe en guardar. En guardar yo lo entendí como que recuerde, no sé, eso fue lo que yo interpreté porque me tocó meterlo del chino en Google. Esto es traducción googleana para el chileno, para el chino. Pero fíjense cómo esa misma cadena posterior que yo les mostraba al inicio, ellos lo trabajan con puente. Fíjense que esa cadena posterior que yo les mostré al inicio, esos músculos que debíamos tener en cuenta, son lo que los chinos están diciendo. Así estamos nosotros trabajando con nuestros pacientes. 2 sesiones por día, 15 a 20 veces por sesión. Y es una publicación reciente, de marzo del 2020. Y en aquellos que tienen dificultades para comunicación porque no hay video, porque no hay telemedicina, lo orientan al lado de la cama con estricta protección. Y en este artículo los chinos recomiendan entrenamiento respiratorio. Siguiente, Edgar. Siguiente. Hola. La siguiente. Hola. El equipo de movilidad. Yo sé que en COVID-19, con la escasez de personal, nadie va a montar un equipo de movilidad, pero sí creo que el coordinador de cada servicio debe tener establecido de qué manera en esos pacientes con COVID-19, con el recurso humano que tiene, de manera segura, se inicia la movilización temprana. Seguramente no será de la misma forma en que se hace cuando no hay COVID-19. El mensaje que yo quiero dejar con esta charla a través de la revisión que hicimos es que hay que buscar las estrategias para moverlos. No necesariamente será con toda el equipo, con todos los instrumentos, pero el mensaje es con lo que se tiene, no negarle al paciente la posibilidad de los beneficios que tiene la movilización temprana en estos pacientes, pensando siempre en ejercicios que activen la contracción muscular, que activen actividades funcionales, porque se ha mostrado que esos son los que mejores resultados funcionales tienen. Y no quiero que se acabe la charla sin decir que esto se necesita experiencia y conocimiento. ¿Cuáles son las claves para el éxito en los pacientes con COVID-19? Nunca olvidar que estos pacientes se deprimen, están ansiosos y van a estar aislados. Y esto es un círculo vicioso. Estos 3 factores se interconexionan porque la depresión, la ansiedad y el aislamiento me van a dar menos movimiento. Y como oficio debemos buscar la estrategia de asegurar que esos 3 factores, sumado a la debilidad muscular, no se conviertan en una situación que agrave más el estado funcional de esos pacientes. La visión compartida de movilidad temprana, y eso implica el cambio de cultura. Todas las guías sugieren el diseño de material educativo, visual y recordatorio. Esto es un ejemplo de lo que hemos hecho de pronto en algunas unidades con un paciente aislado, no necesariamente con COVID, pero aislado, cómo establecíamos a través de tareas para el lunes, el martes y el miércoles, y obviamente el fisioterapeuta simplemente va y supervisa si lo hace. COVID-19 no es sinónimo de inmovilización. Hay que buscar la estrategia para que se realice movilización temprana segura para el paciente y para el profesional. Siguiente. Este artículo me lo compartió una persona que sabe mucho de movilización temprana y a la que estoy muy agradecida por todo lo que me comparte. Y en ese artículo, ¿qué podemos hacer o cómo ayudamos los fisioterapeutas en esta pandemia? Y nos sugieren estas preguntas orientadoras. ¿Este paciente se está movilizando? ¿Por qué no lo movilizo? ¿Requiere el paciente evaluación y o tratamiento del fisioterapeuta para progresar? ¿Y qué recomendaciones detalladas y de educación puedo proporcionar al equipo, a la enfermera, al paciente y al cuidador? Y quiero terminar esta frase diciéndoles que yo estoy segura que cada uno de los pacientes que ustedes han atendido con miedo, con temor, con zozobra, con angustia, pero con responsabilidad, les agradece en ese momento.
Les agradecen el momento en que usted les tiró la pierna, en que usted le dobló el brazo, en que usted lo movió. Esa debe ser la satisfacción del deber cumplido. Y ese es el reto, vencer el miedo, que es una condición humana, pero que muchos, y los felicito, los reconozco públicamente, y eso sí los llamo yo héroes, a ustedes que se están poniendo sus equipos de protección y se están poniendo face to face, porque esos 2 metros para fisioterapia no existen. Pero ahí el camino no termina, porque ya hay muchos artículos publicados sobre el síndrome postcuidado intensivo en pacientes con COVID. Y aunque me voy a permitir leerlo, aunque actualmente estamos abrumados por la velocidad de la pandemia, por la infección y la avalancha, es vital que empecemos a prepararnos. Los sobrevivientes, los que sobrevivan a cuidado intensivo y ventilación mecánica, pueden dar de alta sin más atención médica. Eso es una ilusión peligrosa. Van a requerir rehabilitación temprana y otras intervenciones. O sea que el camino, mis queridos colegas, apenas empieza. Siguiente. Esta es una frase que alguna vez una estudiante puso en su tesis de pregrado y yo me la apropié. El acróstico sí lo hice yo. El cuerpo privado de movimiento se deteriora como el agua estancada. Y mover, cuando yo muevo, actúo sobre la marcha, sobre el ortastismo, sobre la ventilación, sobre el equilibrio, sobre la respiración. Entonces, qué bueno mover a nuestros pacientes. Mientras sea posible, no debemos nunca negarle a nuestros pacientes con COVID-19 la posibilidad de recibir los beneficios que brindan las estrategias de movilización temprana en la UCI. Con esta diapositiva termino. Yo solamente espero que esa mariposa lleve a todos los lugares y a todos los que me escucharon el mensaje. Movilización temprana es una recomendación que no debe ser inhabilitada por el miedo. De manera segura, en el momento oportuno, debemos hacer movilización temprana, no solamente en el paciente con COVID-19, en todos los pacientes que estén en la unidad de cuidados intensivos. Gracias por las 2 horas de aguante. Queremos dar el agradecimiento a todas las personas que estuvieron con nosotros. El objetivo de estar en este webinar es informar sobre el manejo de COVID-19. Esperamos que toda la información brindada en este webinar haya sido importante para todos ustedes. Agradecemos mucho a todos por estar en el webinar y estaremos pendientes de todas las programaciones de webinar para enviárselas a ustedes y que ustedes por favor puedan asistir a cada una de ellas. Muchas gracias.
Ole. Sí. Ay, no, está saliendo ahí, no cuelga. ¿Qué?